Hola, hoy vamos a hablar del escritor José de la Cuadra. José de la Cuadra y Vargas nació el 3 de septiembre de 1903 en Guayaquil, Ecuador. Fue hijo de Vicente de la Cuadra y Vallas, un comerciante guayaquileño de noble ascendencia vasca, y de Ana Victoria Vargas y Jiménez Arias, hija del coronel José María Vargas Plaza. El escritor aseguraba que los años más felices de su infancia transcurrieron en la casona colonial en la que vivía con su familia. La primera incursión literaria de Cuadra de la que se guarda registro es un relato llamado Los frutos del destino, publicada en el primer número de la revista Fate Lux en 1918. En 1921, José de la Cuadra se recibió como bachiller. Durante este periodo, Cuadra entró a la Universidad de Guayaquil como estudiante de Derecho. En los textos de Cuadra, de entonces se observa su firme inclinación hacia el modernismo. En 1923, Cuadra consiguió un puesto de profesor y luego como bibliotecario en el Colegio Vicente Rocafuerte, el mismo donde había estudiado. José de la Cuadra en 1924 publicó una recopilación de cuentos bajo el título Oro de Sol. El 24 de marzo de 1928, José de la Cuadra se casó con Inés Núñez del Arco. Ana Tula, la hija mayor de Cuadra, y Núñez fue una niña sana. Aseguraba que José de la Cuadra era un padre dedicado y cariñoso con su familia. Cuando viajó a Buenos Aires, tuvo que vender la casa de su abuelo, en la que creció para pagar los gastos del viaje de su familia. Entonces envió a su madre, Ana Victoria Vargas, a vivir a la casa de sus suegros. Al regreso de Argentina, alquilaron una casa en Guayaquil y la esposa de Cuadra trabajaba realizando sombreros de paño. En 1927, José de la Cuadra obtuvo el grado de licenciado en Derecho, pero gracias a la presentación de su tesis que versaba sobre el matrimonio y derecho civil, se tituló como doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Entonces se dedicó al ejercicio del derecho, en un despacho junto al doctor Pedro Pablo Pin Moreno. Allí Cuadra normalmente atendía a casos a clientes pobres a quienes le cobraba sumas simbólicas por su servicio. Con la Revolución del 25 y la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano, en 1926, en la que Cuadra militaba, se despertó aún más en el quiteño la vocación social, que se expresaba tanto en sus acciones como en sus escritos. Años después, en 1934, fue nombrado secretario de la Gobernación del Guayas, por Roberto Vaquerizo Moreno. Al mismo tiempo, José de la Cuadra se dedicaba a la actividad literaria de forma constante. En 1937, regresó al cargo de secretario de la Gobernación de Guayas, esta oportunidad al lado del coronel Jorge Quintana, que no estuvo durante mucho tiempo en la oficina, pues fue designado ministro de Gobierno y se llevó a Cuadra como secretario del ministerio. Durante los años 20, José de la Cuadra colaboró en distintos medios impresos, pero su pluma alcanzó el punto más alto en la década de los 30. Formó parte del Grupo de Guayaquil, y entre ellos fue considerado el más grande, no en edad, sino en talento. La obra cúspide de Cuadra fue Sangurimas, de 1934. Acerca de su pluma, escribió Benjamín Carreón, que José de la Cuadra fue ante todo sincero. En las primeras décadas del siglo XX, en el Ecuador, en paralelo con el resto de Latinoamérica y después del realismo europeo, apareció un grupo de jóvenes escritores que formaron lo que se denominó como Generación del 30. Son escritos en donde el protagonista y el lenguaje de las narraciones pertenecen al pueblo, con el propósito de expandir y hacer énfasis a problemas sociales con el fin de explicar la situación de los desfavorecidos. José de la Cuadra falleció en Guayaquil el 27 de febrero de 1941 a la temprana edad de 37 años. Esa fue la biografía de José de la Cuadra. Gracias.